améis al mundo. Él habló de ese mensaje, de ese tema el domingo pasado. Y vamos a ver por qué razón no debemos de amar al mundo, pero a través de esta mujer. Un poquito por ahí se mete uno con esta mujer. Y esta mujer no tiene nombre tampoco. Pero la primera mujer fue la reina de Sabá. Ella siempre buscó la sabiduría, ¿sí? Y después siguió Ana, la madre piadosa que tuvo al gran hombre, primero los primeros jueces, Samuel, profeta, ¿sí? Y lo que más se destacó en ella, que se fue firme en sus promesas que ella hizo hacia Dios, ¿verdad? Le dijo, si tú me haces un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. No dijo a presentar, dijo a dedicar. Recuerden que hay diferencia entre las dos. Aún si ustedes buscan en el diccionario de la lengua española, van a encontrar diferencia de significado en las dos palabras, ¿sí? Y también fue que cumples todas tus promesas sin importar si has dado tu palabra a Dios o a cualquier persona. Debemos de cumplir. ¿Sí, varón? ¿Iba a decir algo, no? Ok. Recuérdense que si quieren decir algo, levanten su mano. Acabo es una clase, no es que yo simplemente esté hablando. Ustedes son los que hacen la clase, no yo, porque si no hubiera venido nadie, yo decía, ay, ya no van a venir. Si no vienen para los 7 días, yo me voy. Te digo adiós. Si no, pero ya vi que venía ya Ismael, ya salí con ellos para allá y después miré que estaban comenzando a llegar nuestras hermanas. Y qué bueno, gracias a Dios, porque los que estamos aquí somos los que queremos seguir aprendiendo más y apoyando al ministerio. Recuerden que ahorita estuviera cerrado aquí, los hermanos americanos no estuvieron hoy. Cuando dije que veo todos sin carro, digo, ay, 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 así que se siente bien feo. Sí. Entonces, soy hombre, pero no crees que no le corro a la cuestión que no está muy agradable. Así que, pero ahora me alcanzan más porque ya los años no pasan en balde, sino vienen en tina completa. Un balde, ustedes saben muy bien que es un balde, ¿verdad? Donde cargaba agua uno antes. Y la tina es donde se echaba o lavaba antes la ropa uno. Esa era se echaba a remojar y comenzaba a lavar uno. Qué hermoso, ¿verdad? Es recordar todo eso. Y luego vino Eva, la primera mujer, ¿verdad? ¿Sí? Según era ella inocencia. O sea, era inocente. Fue la primera mujer y esposa y madre a la vez. ¿Sí? Y lo que ella nos enseñó que debemos de creer y confiar. ¿Sí? Recuerden. Tenemos que creer y confiar. Y la semana pasada hablamos de Sara, que su nombre primero fue Saraí, que significa una princesa, ¿verdad? Sí, madre de una nación judía. ¿Sí? Y después Dios le cambió el nombre a Sara, que significa princesa. Ya se le quitó el artículo una. ¿Sí? Así que, y se dio ya completamente solamente princesa. ¿Sí? Así que cuando la hermana Sara siempre nos recuerda y nos dice, yo soy la princesa de Dios, eso significa su nombre, por eso dice, ¿verdad? Y gracias a Dios que las conserva todavía. ¿Sí? Qué bonito llegar. Aquí la muchachona más de edad de nosotros es la hermana Aide, hasta el momento. ¿Sí, hermana Aide? ¿De qué? Usted es la muchachona más grandota de todos nosotros. La hermana Conchita era antes. No, sí, yo sé que la hermana Conchita. Pero es que 83. 84. Ah, hoy nomás. Ahí espérenme sentada para alcanzarla, por favor, sí, porque no corre tan recio. Muy bendecida. Y significa, oigan bien, lo que fue directo al corazón a través de esta mujer fue que las promesas de Dios se cumplen en el momento que Él ha fijado, no en el momento que yo quiero. ¿Te imaginas que si se cumpliera el momento que yo quiero? ¿Verdad? Entonces ya va a estar tremendo, pero no, dice Dios, calmex. Y fíjate, cuando yo estaba estudiando a esta mujer, me recordé, empezó la enfermedad que yo padecí cuando tenía 3 años, en 1960. Corrió hasta 1978 esta enfermedad. Sucedieron cosas a través del trayectorio, bastantes en mi vida. ¿Sí? 3 veces al borde de la muerte. Y fíjense que hace poco, ahí y no es por un comercial, pero
el Apovis me andaba ahogando con un bolio alimenticio que me eché, y yo creo que traía nervio y quise pasarlo, y ahí se me atoró, y ahí estaba, hasta que uno de mis nietos me agarró, el que viene aquí, Samuel, le dijo el otro, porque el otro estudió un poquito también de primer auxilio, y me agarró y me levantó y me aplastaba aquí, ¿no? Y aventé el de ese. Pero yo creo que, dije, a ver si no me tomaron un video y lo meten como algo. Pero gracias a Dios, de veras que sí me pegué un susto. Dije, no, Señor, no más. Voy a tener que ahora sí. Y ya comencé a partir más despacito, más chiquito los pedacitos. Sí, dije, no. No, sí, ya dije. No, y fue un nervio, pues, sí. Fue un nervio. Así que ese es, venía entre la carne. Sí me gusta el nervio de la carne, como que no. Pero en ese está que lo quise pasar y se atoró. Ahí estaba y sí, aventé el bolio. Aunque no sé, pero gracias a Dios sí, todo bien. Y aquí estamos. El Señor tuvo su tiempo, como dice aquí, el tiempo de Él, el momento de Él, fijado cuándo iba a terminar esa enfermedad. Y desde 1978 para acá, absolutamente no volvió. Se cerró por completo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y sí, yo por eso le doy gracias a Dios. Siempre le digo, Señor, tú tienes un propósito en mi vida. ¿Sí? Y le doy gracias por la habilidad que tengo. De los 13 años empecé a tocar la guitarra y aún todavía ni conozco los tonos, yo los pongo. Y a veces me dicen, pum, Juliano, ¿y qué? ¿Me quedo en qué? Pero yo la toco gracias a Dios. ¿Sí? Y que me da el don de, como hay un canto que dice, el don de predicar. Y es un canto muy bonito, hermoso, antiguo, que dice, gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, Así es un canto hermosísimo de la generación de Jesús. Ese es un canto, ahí búsquenlo en el YouTube, lo van a encontrar. Y esta otra de las cosas que Sara dijo, ningún problema es demasiado grande para Dios. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón, de que venga lo que venga, Dios deja que pase en nuestra vida. Así no entendemos por qué llegan a nuestra vida las cosas. Job no lo entendió hasta que ya en el capítulo 40, 41 y 42 cierra en la muerte de Job, ahí en el 42, ¿verdad? Ahí cierra que murió, pero murió multiplicado todo lo que había perdido. No, la mujer no la perdió. No sé por qué Dios no se la quitó. De veras, porque todo lo demás. Que necesitaba para pulirse. Ah, exacto, ¿ves? ¿Por qué? Porque necesitaba, ¿para qué? Para pulirse. Así es. A ver, porque a veces las cosas suceden. Y solamente Dios sabe por qué. ¿Sí? Que es interesante todo esto. Aprender nosotros a través de las mujeres. Tal vez después toque a algunos hombres también. En otra ocasión, si Dios me lo permite, y así va a ser. Ahora yo les presento la esposa de Lot. ¿Ese personaje de hoy? Sí, la esposa de Lot. Y según la palabra de Dios, no aparece nombre tampoco de ella. Pero busqué en cierto lugar y encontré que también se la menciona en los libros deuterocanónicos, que son los apócrifos, ¿será? Que conocidos mejor en el capítulo Sabiduría 17 en el Nuevo Testamento, y en Lucas 17:32 es donde se habla nomás de la mujer de Lot, y eso es donde se relata mucho más en Lucas, en el libro de Lucas. Y esta significa, según algunas tradiciones judías, significa hado o edith. Significa esta mujer, se llama esta mujer. ¿Y qué texto bíblico? Pero, Ahorita vamos para allá, para el texto bíblico, para hacerlo con más ganas. ¿Sí? Para ¿qué buscar el nombre. significa? Sí, la esposa de Lot, según algunas tradiciones judías, su nombre era Ado, A-D-O, o Edith. Edith es más conocido por nosotros sus nombres, ¿no? Que son algo así interesante. Pero eso dice la tradición judía, ¿verdad? Pero la Biblia no sé por qué no menciona su nombre, como fue con la reina de Sabá, que después nuestra hermana Clarita, ella buscó y luego... Maqueda, dijo. Maqueda. Maqueda. Pues se queda, pero ni modo. Pero ahí está.
La característica más notable de esta mujer, hermanas y hermanos, estaba casado con Lot, y a Lot era sobrino ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? Acuérdense que primero se llamaba Abraham, y después Dios le cambió el nombre a Abraham, como dicen los americanos. Y el hecho más destacado de esta mujer representa un ejemplo bíblico negativo. Desobediencia. Sí, por ahí va. Y fíjense lo que es, y vamos a ver por qué fue la razón de que ella volteó para atrás y se quedó como estatua. Pero yo me imaginé, Lolo, y comencé a pensar, hay varias razones por qué esta mujer se volteó hacia atrás. Y es lo que pasa hoy en día también con el cristiano. ¿Sí? Y eso se nos decía el domingo. No améis al mundo. Capítulo 2 de 1 de Juan, ¿verdad? Y el pastor empezó a darnos las cosas por qué no debemos nosotros amar al mundo. ¿Sí? Y en Lucas, el Señor, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 19 al 33, ahí se encuentra una parte de esta mujer de Lot, donde menciona el Señor por qué. Yo creo, y fíjense dónde lo mencionó el Señor. ¿Qué dice Génesis 19, 26? Es otro de los textos principales. Génesis capítulo 19, versículo 26. De Génesis. Sí, Génesis. ¿Qué dice? A ver, esgrima. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Imagínense. Eso yo creo para poderlas cocinar con ¿cuántos años duraría una persona o una familia cocinando con sal con la estatua esa? Sí, Porque no sabemos tampoco cómo estaba, si delgadita o qué sé yo. Sí, pero se convirtió en estatua de sal y de eso nos enseña que volteó para atrás. Ahorita vamos a ver por qué podemos, que nos impide a nosotros o nos enseña a nosotros que no debemos voltear para atrás ahorita que estamos en este camino. Porque la misma palabra nos enseña que el que lleva un arado y voltea para atrás, ¿qué sucede? ¿Cómo van a salir los surcos? Pues mal hechos. Sí, exacto. Y aún si nosotros le ponemos un güey y un burro para que vayan los dos al mismo tiempo jalando el arado, ¿ustedes creen que se va a llevar bien? No. Tienen que ser animales de las dos, de la misma especie. ¿Se dan cuenta cómo el Señor todo ilustra de una manera que nosotros no entendemos? El Señor habla a través de los vientos, díganme si no es cierto que lo han leído. El Señor habla que vamos a hacer Jericó, ¿cómo fue? Dándole 7 vueltas. Y al último sí cantaba un hermano siempre en el programa de la televisión, y el muro se cayó, el muro se cayó. Y decía el hermano dice, bien contento, siempre que estaba hablando este hermano así cantaba pues sí, tenía mucho ánimo dándole a la gente. Aquí va un poco de historia, poquito nomás. Cuando surgieron altercados por la falta de campo para el pastoreo entre los criados de Abraham y del sobrino llamado Lot, Abraham le ofreció, fíjense bien, que escogiera la parte de la tierra que prefería, que él quisiera. Hasta eso, dice Abraham, no fue tan, ¿cómo se dice? Cuando una persona luego aperinga las cosas y no quiere soltarlas. No fue, ¿ah? Sí, ¿ah? No quiere, sino le dijo a Lot, escoge. Y Lot, como supo que había parte muy acá, mira aquí dice, Lot eligió por egoísmo, y podemos decirlo que sí, la mejor extensión de la tierra, que era de riego. ¿Qué dice Génesis 13:10? Él sabía todo lo que existía alrededor, por eso escogió ese lugar. ¿Qué dice? Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Oigan bien. Tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Era de riego que dice como el huerto de ¿qué dice? De Jehová, fíjense bien. Y esa es una de las cosas importantes que vemos a través de la
de la nueva morada de Lot, que él escogió algo que, imagínense, y Abraham pues dijo, ni modo, yo ya agarro, pero Dios lo ayudó a Abraham, ustedes saben muy bien, no porque aquel agarró la mejor parte, no quiere decir que Abraham no tuvo algo agradable, no tan agradable, pero Dios lo ayudó y hubo algo de respuesta. A la nueva dice, así simple vista, podría parecer que Lot había hecho un buen negocio. Viendo esto, que a través de este versículo, podemos ver que Lot hizo un buen negocio, ¿sí? Pero por desdicha, la tierra tenía una desventaja. Oigan bien, Lot viviría cerca de Sodoma. Esa era la desventaja, fíjense bien. Y nosotros pues conocemos muy bien la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero ahí está. La Biblia hace este comentario sobre Sodoma. Y dice esto: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dice el versículo 13 del capítulo 13. Y sea que Lot haya estado casado antes de ir a Sodoma o que haya contraído matrimonio con una mujer sodomita, la maldad de aquella ciudad demostró ser una influencia nociva para Lot y su familia. Fíjense bien. O sea, la esposa de Lot era sodomita. Sí, por eso te dice que podría ser que llegó casado o ahí mismo conoció a esta mujer la que en ningún momento cuando él Sale. sale dicen que Lot y su esposa, sino que su nomás sobrino Lot. Sí. O Sí, sea no que me él fue, acuerdo. él al parecer cuando el Señor le dijo que dividiera, fue tal vez cuando conoció a esta sodomita, y a la muestra está que ella sí era bien arraigada sodomita, porque ella Sí. volteó a mirar, o sea, Mira estaba su tierra. su apego, ¿dónde Su estaba? tierra. En esa tierra, Así Ajá. es. estaba pegada a toda la vida de esa tierra. Guau. Y aquí dice, la maldad de aquella ciudad demostró ser una influencia nociva para Lot y su familia. ¿Sí? Y es verdad. Era tremendo, sí, ¿verdad? Ahí estaban los ojos de ella puestos en la ciudad. Y fíjense bien, ¿qué pasó? Abraham, según Génesis capítulo 14, versículo 13 al 16, quien lo tenga, léalo por favor. Génesis capítulo Capítulo 14. 14, versículo 13 al 16. Ahí nos habla que Abraham rescató a Lot. Esa es otra de las cosas importantes que menciona la Biblia. ¿Leo? Léalo por favor si lo tienes. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Lam, y cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. O sea, una coalición de reyes asaltó a los moradores, en otras palabras, de Sodoma, y tomó cautivos a sus habitantes, entre los cuales estaba Lot, de lo que está diciendo la Escritura, y probablemente a su esposa e hijas también. Un sobreviviente fue Abraham, y le informó que habían secuestrado a Lot. ¿Y qué creen? Abraham se quedó con los brazos cruzados. Dijo, no, aquel quiso ese lugar, allá él que se las arregle. Porque eso es lo que pues, se piensa uno, ¿no? Si se llega a pensar el humano. Y a mí él fue el que escogió, pues había que a ver cómo le hace. Pero no, fíjense bien, ¿sí? ¿Qué dice? Abraham reunió a sus propios hombres y persiguió a los asaltantes. ¿Su fuerza de cuántos hombres? ¿La 300 qué? 18. Hombres derrotó a 5 reyes y su ejército. Y recuperó, oigan bien, a Lot y a toda su familia. Y tal vez incluso a su esposo y sus 2 hijas. Así como sus bienes.
Mira qué interesante, ¿verdad? Fíjate lo que nos enseña esta historia con esta mujer. A veces, aunque sabemos, hemos leído y así, pero cuando buscamos otros comentarios que nos ayuden un poquito para ayudarnos a aclarar la historia, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces no entendemos, pero claro, la primera que tenemos que hacer nosotros es al Espíritu Santo. Porque yo siempre le digo antes de leer la Biblia, le digo, Espíritu Santo, enséñame, redargúyeme, corrígeme, instrúyeme, para estar preparado siempre para toda buena obra y presentar defensa, como dice Pedro, contra todo aquel que demanda la esperanza que hay en mí. Así le hago cuando voy a leer la palabra, ¿sí? Y siempre, gracias a Dios, que hasta ahorita pues ahí vamos, mi esposa y yo, ella acá donde está con la viejita, y a la viejita la pone a leer la Biblia, porque a veces le viene su demencia, viene y dice es un poquito insoportable, que parece que de verdad cuando recuerda todo y no la paran. Y yo le digo, mija, en el nombre del Señor, dale la Biblia. Y sí, le gusta leer porque fue maestra. ¿Sí? Y dice, mira, ahorita está calmada, qué bueno, gracias a Dios. Eso es lo que es la palabra, para todos nos sirve, para muchas cosas. ¿Sí? Y fíjense que Abraham rescató, pues, y los ángeles rescatan a Lot. Y no vamos a leer ese pasaje, pero apúntenlo para que ustedes lo lean cuando a los ángeles rescataron a Lot en Génesis 19, del 1 al 25. Léanlo siempre, no que ahorita que lleguen a su casa, ¿no? Ya descansan, pero otro día háganlo y recuerden todo esto. Pero ese Lot sí fue muy rescatado, ¿no? Sí. Lo pasaban rescatando. Sí, pues como que Se metía en cada problema. Ajá. ¿Y cómo será la misericordia de Dios que lo rescató de la mujer? Él le quedó ahí petrificado. O sea, él la dejó ahí bien. A esa sí la dejó, no como a Job, ¿verdad? Ahí sí, a Job se la dejó y a esta no. Se la levantó. Pues sí. Que vendría con tantas cosas. Porque mire que allí dice que le dicen los a los yernos. O sea, no sean si sean los esposos o los novios de las hijas, que salieran. Sí, sí. Y ellos como que le hicieron burla. Y se quedaron allí Sí, también. sí. Se quedaron en Sodoma. Wow. Sí, sin saber lo que vendría. Bueno, sí. Y anoche precisamente escuchaba algo sobre unos científicos a través de la National Geographic. Hicieron un estudio sobre cómo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y resulta que ellos han estudiado y han visto cosas y parece que sí realmente fueron unos meteoritos los que cayeron. Unas explosiones fuertes que cayeron, vinieron así como dice el Señor que los juicios vendrán del cielo. Fuego y azufre. Así vendrán. ¿De dónde vendrán? De allá, de arriba. Vienen los juicios de Dios. Y entonces así fue como que cayó en Sodoma y Gomorra. A ver. No, sí, por eso te digo, busquen siempre la historia de cada... Y sí, es interesante. A mí siempre me ha gustado comprar los libros. Nunca me meto en primer lugar, no sé mucho movimiento ni en la computadora, ni nada de eso. Busco los libros y ahí me empiezo a leer, los rayos, todo, los marcos. Y así es donde resalta algo para mí. Dice, Abraham había orado para que Dios no destruyera Sodoma si hallaba por lo menos 10 personas justas en esa ciudad. Recuerden que le decía, pero Señor, si hay tanta... Y él decía, no, a ver, no lo voy a hacer. No justo ni mil. Y al último... Le fue mermando. Así es. Y no, ya sabía el Señor, no sabía muy bien que no había tales personas, ¿no? ¿Y qué dice 2 de Pedro 2, del 7 al 9? Esgrima, 2 de Pedro 7, 2. Pedro está después del libro de los Hebreos. ¿Primera de Pedro? Sí, segunda. 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 7 al 9. Por eso más adelante, cuando me toque otra vez enseñar, vamos a aprender los libros de la Biblia y vamos a jugar esgrimas y va a haber premios al que gane, ¿sí? Así que Dios los motiva, que vamos a echarle ganas a aprendernos los libros. 2 del 7 al 9. Así es, capítulo 2, versículo 7 al 9, 2 de Pedro. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Hasta cuál? Sí, hasta el 9. Hasta el 9. ¿Se fijan? ¿Ya? O sea, Lot parecía ser la única persona justa, según este pasaje, de la población. Y por consiguiente, Dios envió 2 ángeles para que destruyeran la ciudad y salvaran a Lot y a su familia. Recuerden cómo querían a los ángeles, pues yo creo que han de haber sido del otro bando, ¿no? Y querían a ellos, porque eso es lo que se miraba en Sodoma. Si ahí es donde originan los sodomistas, Sí. que son hombres con hombres, mujeres con mujeres. Exacto. Ajá. O sea, ahí está la... Sí. Toda la degeneración de la humanidad. Sí, así es. Y así estamos ahorita. Sí, y que ahorita, y parece que hoy salió una noticia donde se levantó Hungaria, por allá una de los morenos, que ahí y dijeron, todo homosexual o lesbianismo que se encuentre, cárcel o muerte le van a dar. Y ahorita están en muchos lugares viendo eso. Que En China ellos están bien escondidos. Rusa Porque a también. ellos no les gusta. En Rusia también. Ajá. No les gustan los gays. Ya. Así que Dios los ama, igual que nosotros los tenemos que amar como nos amamos aquí nosotros, pero lo que no ama a Dios es la acción, igualmente de nosotros, eso es lo que, Claro. Él ama a todo mundo, por eso Claro, murió por todo Dios el es mundo, amor. ¿sí? Sí, así que por Dios tiene a todo el mundo, como dice un canto de niño, ¿sí? Dios tiene a todo el mundo, en sus manos tiene a todo el mundo. Fíjense qué cantos tan hermosos de niños. Es que también el Señor nos manda que amemos al pecador. Sí, No, claro. Y no apoyemos la acción, pero que sí les amemos. Sí, claro. Los respetemos. Es también. claro, solamente Dios, ¿sabes? Dios, que arranque ese espíritu que reine en ellos de Claro. que sí. la cuestión. Él es Señor el lo único. libera. Sí, Yo así tenía- es. Mire que yo tenía un doctor que era gay. Era hermoso, es hermoso, muy bonito él en su Sí, sí, aspecto. apariencia. Incluso era cliente mío, yo le vendía cremas y cosas. Y mire que él recibió a Jesucristo en su corazón y el Señor lo transformó y se casó y tiene 2 hijitas y ya tiene su esposa. Qué O sea, el bello. Señor, cuando la gente se dispone, El Señor está el presto. Señor los toca y los cambia, Sí. los transforma en esas cosas que realmente pues no son su voluntad. Sí es. Y fíjate que hablando de eso, ahí donde mi hijo se reúne, yo recuerdo en aquel entonces llevaron a uno que era homosexual, que fue homosexual, hasta se vestía de como mujer y el Señor también lo rescató. Y como estamos diciendo, y es como el pecador, que el impío que está fuera de este ambiente de nosotros, si quieren arrepentir, si vienen a los pies del Señor, el Señor los agarra y hace una transformación en ellos súper, A todos nosotros, Sí, hermanos, aparte le porque digo. todos llegamos a los pies del Señor como de una manera u de otra. una u otra. Sí. No solamente los homosexuales, el ladrón, el adúltero, El el asesino. Sí, fornicario, el todo, asesino, todo, sí. tanta iniquidad que hay en el mundo, que el Señor viene y transforma nuestras vidas. Amén. Así Y Él es. es un Dios que amoroso. Así Él no es. nos señala, Él antes que nos abre sus brazos Así para que es. nosotros lleguemos a Él a caminar con Él. Así es. Amén. Yo por eso la melatonina que uso todos los días para dormir tranquilo. Después de que tenemos el devocional, mi esposa y yo, repetimos los dos, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sí, después el otro texto. ¿Cuál es el otro? Decimos Me ahí. acostaré y dormiré porque solamente en ti confío. Y se me fue, fíjate, porque antes de ese es el segundo que nosotros recitamos y oramos y nos quedamos quietos. Así que, y yo caigo, yo no tengo ese problema de que necesito algo para quedarme dormido. Simplemente caigo en la almohada y empiezo a enfriar a tole. Confiar en el Señor. Así es, así es. Es hermoso, pero fíjense, se sigue diciendo, las malas intenciones de sus moradores, y dice,
evidenciaron el justo juicio de Dios sobre la ciudad y sus habitantes. La cultura también corrupta tenía tanta influencia sobre Lot y su familia que literalmente tuvieron que sacarlos a rastras, dice, de su casa antes que la ciudad fuera destruida. Como quien dice, véngase, le dijo los ángeles, ¿verdad? Lo agarraron. Y aquí está otra de las cosas importantes. La esposa de Lot miró atrás. Y nos enseña lo que el versículo de Génesis 19, 26, que dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Fíjense bien, antes de sacar a Lot y a su familia de la ciudad, uno de los ángeles les advirtió, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, según el versículo 17 de ese capítulo 19. ¿Sí? Y cuando empezó a caer fuego y azufre sobre la ciudad, por alguna razón, dice, la esposa de Lot desobedeció la orden del ángel de no mirar atrás y se volvió estatua de sal, según el versículo que leíamos. Ahora, aquí está la pregunta, ¿miró atrás por nostalgia de la ciudad o por las posesiones que había acumulado allí? Pues a saber cuál es. Pues sí, pues te digo, está la pregunta que nos hace a nosotros pensar por qué razón. ¿Qué Sí. tanto estaba dejando ella allá atrás? Exacto. Y es lo que hoy en día, si nosotros... ¿Nos cuesta? Y hoy en día si nosotros, sí, y hoy en día si nosotros como cristianos estamos mirando atrás todavía. Decía mi mamá, y ella que no sabía leer ni escribir, no puede el cristiano estar con un pie adentro y afuera, porque si se quiere dar vuelta se va a tropezar, se va a caer. ¿Están los dos pies afuera o están los dos pies adentro? Por eso es el mensaje del pastor, no améis, así fue el título, no améis al mundo. ¿Sí? Ni las cosas que están en el mundo, porque si nosotros amamos las cosas que están en el mundo, siempre el mundo nos va a jalar. Hay un canto que dice, el mundo es débil y tiene que ofrecer a todos aquellos que habrán de renacer. Oígate bien, y es cierto. Es cierto. Yo tuve amigos del mundial y me reunía con ellos a cierta hora y yo después me iba a mi casa. Ellos decían sus tonterías y media, unos fumaban, otros tomaban, pero a mí nunca me ofrecieron porque sabía quién era yo. Y a mí nunca se me pegó nada de eso. Ya ustedes los que vivieron en esa etapa, porque pues yo me crié en esto, yo siempre les he dicho que fui bien travieso, aun cuando el pastor estaba predicando, yo estaba haciendo reír a otro. ¿Sí? Todavía. Y cuando cuando llegué ya, cuando estaban los principiantes, me mandaban con los de estos, o los que son principiantes, después vienen los intermedios. Y cuando caí con los intermedios, pues comencé a cambiar, y ahí fue donde comencé a aprender muchos cantos, porque me tocó de maestra la esposa del pastor. Fíjense bien. Y gracias a Dios aquí estamos, de veras que el pastor nunca me dijo nada, al contrario, practicaba conmigo, se reía de cosas y así. Pero gracias a Dios por ser así este pastor. Miró atrás por nostalgia de la ciudad o las posesiones que había acumulado ahí. ¿Qué dice el Señor? No hagáis tesoros, ¿qué? En la tierra. En la tierra. Es Yo que les dije... Eso muestra mucho, yo pienso, hermanito Moisés, que la palabra de Dios es tan sabia y en su contexto, en toda su enseñanza, el Señor tiene propósitos con cada una de las cosas que han sucedido a través de los tiempos. Es cierto. Y yo, haciendo un paralelo de esta mujer, allí, donde el Señor, a través de esta enseñanza, nos quiere mostrar que Él nos saca, nos rescata. Pero ese apego a las cosas de donde estamos, de donde Él nos ha sacado, nos hace voltear a mirar atrás. Y el hecho de que usted dice mirar atrás, ¿qué representa? Representa a veces derrota, muerte, ¿cierto? Tantas cosas. Por eso el Señor dice que tenemos que, Él hace en nosotros ¿qué? Un corazón nuevo, una vida nueva, somos odres nuevos. ¿Para qué? Para que no volvamos atrás a ese espacio, porque
porque nosotros los seres humanos somos demasiado apegados a las cosas materiales, a las personas, ¿sí? Y también a las costumbres, somos apegados. Así es. Y esas cosas realmente tenemos que revisar porque son cosas Que nomás traen no. bendición para nuestra vida. Así es. Entonces, esta mujer, quién sabe qué tanto estaba dejando que le costaba. Para Lot yo pienso que no era tan difícil porque Lot salió de su tierra y de su parentela. Él ya había, por eso yo digo que el Señor a Lot lo rescató de tantas formas. Lo rescató de Ur de los Caldeos cuando lo sacó con Abraham, Sí, ¿cierto? sí. Lo rescató cuando Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y después lo rescató por allá de lo que usted acaba de leer. Entonces, para Lot no, para Lot era una posición muy diferente. Esta mujer estaba aquí, centrada en Estaba una sociedad arraigada. que corrompida, con tantas cosas que como mujeres tenemos, tantos apegos, tantas cosas que ella viviría que le costaba tal vez dejarla. Y tal vez la desobediencia también, porque si el Señor da una orden, el Señor es muy radical y tenemos que ser obedientes. Y a la luz de la palabra siempre vemos la obediencia, Así es. que es Desde el principio. importantísima. Entonces, por la desobediencia de mirar atrás, ahí quedó petrificada. Como ejemplo, ¿y existirán, encontrarían esa estatua o se disolvería o qué pasaría? Yo pienso que Porque a ver que el agua la diluyó. la ha diluido. Sí, porque La sal la diluye el agua. Porque hasta el momento los arqueólogos no han dicho nada de que han encontrado algo Cayó así. de esos mismos meteoritos que caían del cielo para la Y ahí destruir, fue le donde- cayó y la petrificó ahí, la dejó ahí. Le ha haber caído uno encima, ¿va? Y la tronó ahí. Pero se fijan, así como sucedió con Eva en el huerto, la esposa de Lot permitió que sus propios deseos, oigan bien, anhelos, predominaran sobre la voluntad y los mandatos de Dios. Oh, pues ahí dijo, ¿por qué voy Ah, sí, pues. A ver. Igual que Eva, la esposa de Lot, sufrió las consecuencias de su pecado y desobediencia. Ahí está el detalle, como siempre. Porque el Señor, y si nosotros en el transcurso, desde el principio a fin de la Biblia, vemos que el Señor manda, pero los obedientes somos nosotros y nos suceden las cosas a veces. Y no es tanto porque a veces nos lo manda, pero lo deja porque ahí con nosotros para que miremos. Nos puede dejar marcados como mejor a mí esta enfermedad, pero le doy gracias a Dios que estoy vivo. Está como el anciano que platico con él ahí donde yo vivo. Él es corto su vista, nomás no el 100%, pero nomás, y anda con su bastón y haciendo ejercicio para ir para acá. Ya nomás me oye mi voz, ya me la conoce y luego venga, dice, y ya nos ponemos a platicar. Y él dice, yo le doy gracias a Dios que no veo, pero estoy vivo. Él es católico, como dice el de Romano, sí es. ¿Sí? Pero se dan cuenta, el Señor por algo o nos sucede las cosas, así es. Pero vamos a ver en conclusión lo que va directo a tu corazón y al mío. Eso es, directo a tu corazón. Esa es la conclusión de cada mujer que estamos teniendo. Y es, número uno, es fácil convertirse en un producto de la cultura. ¿Cierto o no cierto? Sí. Somos fáciles de convertirnos en un producto de la cultura en la que nos salimos. Es algo triste, nuestro entorno nos afecta, sea que nos demos cuenta o no. Y cuando consideras los valores morales de tu vida, ¿puedes afirmar que corresponden a las normas de Dios o a las de este mundo? Oigan bien. Vuelvo a leer, nuestro entorno nos afecta, sea que nos demos cuenta o no. Cuando consideras los valores morales de tu vida, ¿pueden afirmar que corresponden a las normas de Dios o a las de este mundo? Sigo leyendo. No permitas, aquí donde yo pongo una flecha a esto, subrayo con una flecha colorada, marco y digo, ¡para oreja! No permitas que el mundo se infiltre en tu vida y corrompa lentamente tus principios bíblicos. Y eso es lo que se nos decía el domingo.
Recuerde que las cartas son escritas para nosotros como ya cristianos, ¿sí? Y duro que hablan las cartas, tanto las pastorales como las que escribió el apóstol Pablo. Y es interesante, hermanos, ¿sí? Ahora, renueva el compromiso de seguir a Dios y resista la seducción de la cultura de este siglo. Me está diciendo, ¿sí? Renueva el compromiso de seguir a Dios. Como dice el canto, ¿verdad? Renuévame, Señor Jesús. ¿Qué dice? Ya no quiero ser igual. ¿Y qué dice? Porque todo lo que hay dentro de mí, dice, necesita ser cambiado, Señor. Fíjense, ven qué hermoso, ¿verdad? Es lo que dijo el David en el capítulo 51. Renueva un espíritu recto de mí, pero dijo antes, ¿qué? Perdóname. Recuerden que si la regamos de X manera, nosotros acudimos a Dios por el perdón y nos arrepentimos, Dios nos da misericordia. Tiene misericordia si nos arrepentimos, ¿sí? Ahora, la número 2, si miras atrás, no puedes avanzar. Y es cierto, si miramos atrás, no podemos avanzar. No se va a poder. A veces cuando yo veo que le doy paso a alguna persona y va con su celular cruzando la calle y va así. No le interesa si el carro ya viene o no le ha dado. Ahí anda. Y va así. De veras. Y muchos han visto que hasta se golpean con los postes o con los... Sí, es tremendo. Y los atropellan, Sí. porque se meten tan cerca que no le dan chance al conductor. ¿Y a quién le echan la culpa? Al que lo atropelló. Siempre. Y en realidad, si vemos que la culpa es el aparato que llevan. Ni el aparato son ellos, porque ellos son los que lo llevan usando. Pues la persona que me chocó a mí iba metida en el celular. A ver, Además de que iba borracha, iba en el celular. doble acción, la Doble. cuestión. No, sí, tenemos que... ahora que una de mis nietas que cumplió 19 años ahora al día de ayer, pues su papá y su mamá le compraron su carro, pues ella es la que lo va a pagar porque está trabajando también. Cuando yo la traía a la escuela, porque gracias a Dios tienen la beca y están en la universidad aquí de Redland, y le decía, mira mija, cuando tú vengas detrás del volante, concéntrate, deja el celular a un lado, no lo uses y así te suene todo, nada. Concéntrate en lo que vas detrás del volante, al frente tu vista, a los dos vidrios que tiene, al espejo que tiene a los lados y en el retrovisor. Tienes que estar trucha en eso. Pero no quites de enfrente de la vista. Y obedece las señales y vas a hacer como yo. 30 años yo manejando aquí, le digo, y ninguna multa tengo. Y no me estoy dando para vanagloriarme, no. Porque yo prefiero obedecerle que me diga 35 y si el otro me viene pitando que porque quiere ir más rápido, pásale. Dios te bendiga. No voy a hacer el caso de lo que la persona que viene para ello está venir recio. No. Es que tenemos que estar trucha, como se dice vulgar. Si miras atrás no puedes avanzar. Dice, miras atrás con nostalgia lo que has tenido que dejar para avanzar y profundizar en tu relación con Dios. Oigan la pregunta que se nos hace. A veces nosotros nos enojamos porque hay hermanos que hacen preguntas, nos cuestionan. ¿Sí? Pero es que cuando él estuvo estudiando aquel tema, a él también lo estuvo cuestionando el tema. Y no es para que uno se enoje, sino es que para que uno reaccione, ¿sí? Y esté listo y presto para lo que se está diciendo. Jesús puso, dice a la esposa de Lot, como ejemplo de alguien que miró atrás cuando dijo, acordaos de la mujer de Lot. Ahí en el capítulo 17 de Lucas. Lucas 17, ¿qué? Sí, del 19 al 33, ahí está la historia de ella y de otras cosas también. Pero puso de ejemplo eso para que no mire hacia atrás la persona. Ahora aquí, para oreja, otra vez le puse. El crecimiento y la madurez espiritual solo se pueden alcanzar cuando nos despojamos de todo lo bueno y lo malo de nuestro pasado para enfocarnos en lo que tenemos por delante.
Otra vez repito eso, el crecimiento y la madurez espiritual solo se pueden alcanzar cuando nos despojamos de todo lo bueno y lo malo de nuestro pasado para enfocarnos en lo que tenemos por delante. Y concluyo con este versículo de Hebreos 12:1, que la Biblia dice, nos exhorta a que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador. O sea, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Qué es hermoso, ¿verdad? Que así aprendemos. Entonces, ¿qué aprendimos de esta mujer? Que es fácil convertirse en un producto de la cultura. Y también, número 2, si miras atrás, no puedes avanzar. No podemos avanzar si miramos atrás.